Les escribo, yo, el apóstol Pablo. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Me escandaliza que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha libertado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Amén, amén, qué bueno Dios, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Dios bueno, Dios maravilloso, amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Así mismo decía el salmista en el Salmo 100. Mire, uno de los salmos de alabanza del rey David, y decía: cantar alegres a Dios. Para cantar hay que cantar alegre, ¿verdad? ¿Se imagina usted cantando triste? ¿Quién canta cuando está triste? No, cuando está triste uno llora, pero cuando está alegre uno canta. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra tienen que cantarle, servir a Jehová con alegría. ¿Cómo se le sirve al Señor? Con alegría. Con alegría, venir ante su presencia. A lo mejor usted no vino con regocijo, a lo mejor vino triste, a lo mejor vino con sus problemas, pero aquí está Dios para solucionárselos. Aquí está Jesucristo para solucionar su inquietud, su problema. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿De qué es la oveja usted? Es nuestro buen pastor. Así es, Salmo 23. Entra por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo entró usted? Aunque entró con pena, con tristeza, pero tenemos que venir con acción de gracias. Agradecidos, no desagradecidos. Agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios nos está dando hasta este momento. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Puede sentarse. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Antes que se me olvide un poquito, vamos a presentar la visita que está con nosotros. Estamos conociendo a esta familia, está hace poquito tiempo llegada de... Nosotros tenemos un dicho, yo se lo he enseñado a usted, ¿no? No lo voy a decir porque a veces se puede sentir mal, ¿no? Estoy conociendo a esta familia, ya la semana pasada la conocimos y fuimos el miércoles a una célula y están compartiendo con nosotros un chileno. Amén. Así que está con nosotros Marcelo y Ámbar, su esposa. Colomba, así se llama su hija, Colomba. Que está arriba, va compartiendo con los niños. Así que estamos contentos de que estén con nosotros. Okay, Marcelo Salazar y Ámbar Valencia. Bien, así que nos alegremos que estén con nosotros. De una parte muy bonita de Chile. Así que la tesorera está trabajando fuertemente, en el trabajo todos los días para tener los reportes de finanzas. Va a tener su carta de los taxes para que usted haga sus impuestos ya el domingo. Posiblemente se lo van a entregar. ¿Okay?
Cualquier duda, si usted cree que no está cruz, si no está al día, si hay una... usted lleva un récord de lo que usted ha donado a la iglesia y usted cree que no está bien, se puede acercar a las tesoreras. Ella tiene que ver con todo lo que es entrada y salida de dinero. ¿Ok? Así que el domingo lo más seguro es que usted reciba esa carta, se la van a entregar. Y el miércoles vamos a tener nuestra reunión de negocios. Es exclusivamente para miembros activos de la iglesia. ¿Ok? Son solamente miembros activos de la iglesia, ¿verdad? Es una reunión donde damos algunos informes. ¿Ok? No vamos a dar mucha información. Tesorería, secretariado, misiones y protemplo. Son los, creo que protemplo es misiones. Sí, misiones y protemplo. Son los reportes que se van a leer aquí. ¿Ok? Así que vayan preparándose para que el miércoles estemos aquí, 7:30 comenzamos, por lo que estén. ¿Ok? 7:30 comenzamos. ¿Ok? Amén. Entonces, seguimos con nuestro programa. Tenemos Gálatas capítulo 4 y este joven que el Señor lo está usando, le está enseñando y lo está preparando, Brian, tu planta, que corresponde al día de hoy, damos esta clase. ¿Ok? Así que Brian, todo tuyo. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Bueno, antes de comenzar, oremos. Padre, nos acercamos ya de tu presencia, mi Dios, que tú seas aquel que nos enseñe, Padre. Tú eres, todos aquí sabemos, Padre, que tú eres aquel que revela, aquel que enseña, mi Dios, aquel que muestra, Padre, cuáles son nuestras fallas y cuáles son los secretos de tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que deposites de tu Espíritu, Señor, para que tu palabra fluya en cada uno de nosotros, Dios, y dar a entender las verdades detrás de cada palabra tuya. Te entregamos esta parte a ti, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Amén. Perdón, Brian, perdón. ¿Los jóvenes se van a su clase? ¿Que tienen clases los jóvenes? Oh, sí. Ajá. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Amén. Normalmente antes de dar la clase siempre se nos dice de que hagamos una introducción a Shotgun, pero yo me decía a mí mismo, me daba pereza hacer la introducción, así que dije, ¿por qué no mejor yo soy la introducción? Me vine con la camiseta de Shotgun, para ver bonita, solo para los que sacamos sobresaliente en Shotgun. Pues sí, como ustedes ya saben, lo que siempre se ha dicho sobre esto es de que el Shotgun está abierto para todas las personas que desean entrar y pues ahí compartimos entre hermanas, pasamos tranquilos nosotros, aprendimos con la hermana Beatriz también, compartimos comida y compartimos nuestros propios, cómo nos sentimos al enseñar, cómo compartimos y aprendimos de todos nosotros y todo eso. Pues, ¿está bien? Qué pocas palabras. En Gálatas capítulo 4, ¿alguien lo ha leído? Está bien, me agrada. Mejor. ¿Alguien puede, cómo es la clase? ¿Puedo preguntar, hermano? ¿Alguien puede decirme algo que recuerdan del último capítulo? Algo no puede ser algo tan grande, una parte pequeña. ¿De qué se habló el último capítulo? ¿Alguien se acuerda? De la ley. Ok. ¿Algo más? Algo que comienza con la P. Promesas. ¿Sí? Con la J. Juicio, justificar, judaizantes, justificación por medio de la fe, ok, la S. Jesucristo. Salvación. Santificación. Sí, salvación. Nosotros somos salvos por la fe en la promesa que es Cristo. Ese fue el, ¿cómo se llama? El capítulo 4 es una extensión a eso. Para entrar en contexto,
en el capítulo 3 hablamos de todo esto, todas las cosas que ustedes ya lo dijeron. El capítulo 4 es como un pequeño resumen sobre cómo funciona todo esto, cómo funciona la ley y la promesa y eso. Hasta el capítulo 7, del 1 al 7. Y vamos a ver que desde el 8 hasta el 17, 19, ya habla en parte sobre la misma promesa, pero para los gentiles. So, la primera parte habla de la ley de Abraham y todo específico de los antepasados para enseñarle a los judíos. Ahora va a comenzar a hablar sobre las vidas pasadas de los gentiles y sobre las cosas que experimentaban los gentiles para enseñarles la promesa o cómo funciona la promesa a los gentiles. Entonces, vamos a finalizar con la parte de los judíos, o la enseñanza para los judíos en los primeros versículos. Imagino que ya están en Gálatas 4, leamos el versículo 1 y 2. La palabra de Dios es en nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo dice esto más bien, porque en el versículo anterior se nos está hablando sobre los herederos, los herederos que están bajo la promesa. Y aquí simplemente expande eso, cómo funciona esa heredad. Y ahí lo dice. Nos dicen dos cosas. Primero, no hay diferencia entre un esclavo y un niño que es heredero. ¿En qué manera no hay diferencia? De manera de que los dos están bajo una autoridad. En este caso, el niño que hereda está bajo la autoridad de los tutores y los cuidadores. Que en los judíos, ¿cuál es? ¿Alguien lo dijo? Okay. Hasta el tiempo se le añade por el padre. Y el esclavo es lo mismo. El esclavo es esclavo hasta el tiempo se le añade. Puede ser por varias razones. Primero, puede ser hasta que alguien compre su libertad. Segundo, puede ser hasta que él termine de pagar la deuda por la cual fue esclavo. Tercero, hasta que él muera. Sí, cualquiera de esas tres opciones. Pero tiene características, mismas características. Uno está bajo autoridad, hasta un tiempo es el añado, tanto el hijo heredero como el esclavo. Entendamos eso. Ok, ahora está bien. Ya vimos eso. Ahora veamos el 3 y el 4. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rendimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué nos está diciendo? Más claro que el agua no está. Se nos dice de que la ley estuvo como tutores y cuidadores hasta que el tiempo señalado por Dios se ha cumplido. ¿Cuál es ese tiempo? Ahí mismo lo dice. Cuando venga el Hijo de Dios, nacido de mujer y bajo la ley. Hasta ahí. Básicamente está haciendo una breve resumen sobre cómo funciona la ley y la promesa. Ahora leamos el 5 y el 6. Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por eso, cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ahí está, simple y sencillo. Ustedes, una vez de que recibieron la promesa, que es Cristo Jesús, que es lo que Dios había el tiempo señalado, entonces sois hijos. Y ahora que sois hijos, tienen el Espíritu Santo. Simple y sencillo, nada más. Y el 7, por último. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Ahí básicamente, estos 7 versículos, lo único que está haciendo es como dar un breve resumen sobre todo lo que explicó en el capítulo 3. Sobre cómo funciona la ley, sobre cómo somos salvados, no por la ley, sino por la promesa en Cristo Jesús, por la fe en la promesa de Cristo Jesús. Y ahí está. Y eso es todo. Eso termina para la parte de los judíos. Ahora viene para la parte de los gentiles. Y comienza con un tono un poquito diferente. En el versículo 8 dice:
ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? Lo que está diciendo aquí, le está diciendo, recuerden de dónde salieron ustedes, recuerden a los dioses que servían, recuerden a la cultura que ustedes estaban, a la religión que ustedes estaban, a la sociedad en la cual ustedes estaban en otra vida pasada. Y ahora que ustedes aceptaron el mensaje y Dios los conocieron a ustedes, quieren volver otra vez a eso. ¿Cómo es que quieren volver a estos, cómo les llaman? Débiles y pobres rodimientos. Rodimientos básicamente se refiere al comienzo. Lo que quiere decir aquí es, o más bien lo que Pablo está preguntando, ¿cómo es que ahora queréis volver a los principios pobres y débiles a los cuales estaban antes esclavizados? Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué queréis volver a su vida antigua? Y ahora dice el versículo 10 y 11. Guardáis los meses, los tiempos, los años, y me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Dice cosas sencillas. Cuando dice guardar los tiempos, los meses y los años, posiblemente se refiere a de que ellos guardaban las diferentes costumbres que se hacían cada ciertos días, cada ciertos meses o cada ciertos años. Por ejemplo, adorar en el templo sus antiguos dioses. Algunos dioses se iba a adorar o hacer diferentes rituales, por así decirlo, en sus templos cada vez que la señal en el cielo aparecía. En este caso se refiere, o más bien podría decir, a cuando hay alineaciones en las estrellas. Cuando ellos observaban que en las estrellas había algunas alineaciones que correspondían a sus dioses, pues iban a adorar y hacían rituales. Si eso surgía cada año, por ejemplo, y hay otros rituales, por así decirlo, que se hacía cada tiempo. Por ejemplo, en el tiempo de pesca se hacían diferentes cosas culturales para agradar al dios del mar y que favorezca la pesca, igual que el tipo de caza, igual que el tipo de siembra y de la cosecha. A eso se refiere. Ustedes guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y luego dice lo más simple del mundo, en el versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Lo único que está expresando ahí Pablo es que tiene miedo de que todo el trabajo y las cosas que le ha enseñado sean en vano. Sí. Ahora dice en el 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Dice dos cosas aquí. La primera es de que se hagan igual que él. ¿Ustedes a qué creen que se refiere en ese sentido? Entendamos lo que dice. Pablo dice que él se había hecho como ellos eran antes. ¿En qué sentido? Recordemos el problema. ¿Cuál era el problema aquí? De que el problema principal. ¿Cuál era el problema tenía que ver con la ley? Los judaizantes estaban... Querían imponer las leyes a los gentiles, ¿verdad? Entonces él dice que se haga como Pablo, porque él se había hecho como ellos, en términos de la ley. O sea que Pablo, cuando estuvo con ellos, él se comportó como si no estuviera con la ley, se hizo sin la ley. Y él dice que al hacer eso no le habéis hecho ningún agravio. O sea, cuando él se hizo como ellos, en términos de no estar bajo la ley, entonces no había recibido ningún mal, no le habían hecho ningún mal a él. Y vamos ¿cuál versículo me quedé? 13. En el 12. Ok, entonces veamos en 1 Corintios, ¿se me pueden poner por favor? Para no mover. 1 Corintios capítulo 9, versículos 20-22. Y Pablo mismo lo dice. Dice, me he hecho a los judíos como judíos. Y un poquito más adelante dice, a los que están sin la ley, como si yo estuviera sin ley. Sí, 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 22. Ahí le está diciendo básicamente en Gálatas le está diciendo, háganse como yo me había hecho con ustedes, vivir sin ley.
Ahí está, no lo leo todo porque son varios capítulos, quisiera ahorrar tiempo, pero ahí lo pueden leer y también ya les di en 1 Corintios 9, del versículo 20 y 20. Ahora sigamos, en el versículo 13 al 14. Y no me despreciéis. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí dice 3 cosas. Primero, que él tenía una enfermedad y que durante esa enfermedad pues le había presentado el Evangelio. Segundo, que ellos no despreciaron lo que él tenía ni lo que él traía. En este caso, no despreciaron a él por la enfermedad ni tampoco al mensaje. Y dice, ni lo desechaste, o sea que no lo separaron. Desechar algo, pues, ya saben que cuando desechamos algo es cuando botamos algo. En pocas palabras, lo que dice aquí, que no lo vieron como menos por la condición en que estaba, ni tampoco lo desecharon por la condición que estaba. Y la que presentaba la palabra. Y él dice, ¿pero por qué les dice esto? En el versículo... en el versículo 15 lo dice. Pues, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para darme. Básicamente lo que le dice Pablo es aquí, ¿dónde está con esa satisfacción, con esa gratitud que me recibieron así, con ese amor, con ese cariño, con ese calor que me recibieron a mí? ¿Dónde están todas esas cosas que me enseñaron a mí cuando ustedes estaban conmigo, cuando la primera vez que yo les presenté el Evangelio? ¿Dónde está todo eso? Y luego lo dice al final, en el 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Lo que le está diciendo es todas estas cosas buenas que ustedes me enseñaron cuando yo primero los conocí se han perdido, o más bien ¿dónde está más bien todas esas cosas? Y ahora solo por decirles la verdad, que la verdad es que la salvación no viene por la ley sino por la fe en la promesa. Ahora solo por decirles eso, pues me he vuelto sus enemigos. Les pregunta, ¿qué está pasando con las palabras? Ahora, el 17 y el 18. Tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Está diciendo 2 cosas. Primero, esas personas que le estaban enseñando que esta falsa doctrina de que la ley es la salvación, simplemente está tratando de alejarlos de ellos. Ellos tienen celo por vosotros, sí, ellos son buenos con ustedes, ellos son cuidadosos con ustedes, ellos son exclusivos con ustedes, porque ellos, pero no, todo eso, lo que ellos les muestran a ustedes, no es porque para algo bueno, sino es básicamente para separarlos de nosotros. Es lo que está diciendo. Ellos muestran que son exclusivos con ustedes, ellos muestran que tienen estas diferentes características con ustedes para separarnos, nada más. Eso no es bueno. Y él dice, luego dice en el 18, dice, es bueno tener celo, es bueno mostrar celo por alguien, es bueno mostrar exclusividad o cuidar a alguien, es bueno eso. Y traten de hacerlo, pero no solamente cuando yo esté presente, en todo tiempo. Y luego le dice al 19, hijitos míos, ¿por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Ahí nos dice algo muy interesante. Nos dice que estas diferentes características o dificultades que pasa era porque aún en los Gálatas no se había formado Cristo en su totalidad. Y él dice de que él está pasando estos dolores de parto, pues él está resolviendo estos problemas, viendo estas dificultades, porque aún no se habían formado ellos.
Entonces nos da a entender algo muy sencillo, y creo que es importante en el cristianismo, que nosotros debemos, si ya nosotros predicamos la palabra a alguien, la palabra es aceptada, nuestra responsabilidad, o más como Pablo aquí lo muestra más bien, es ayudar a esa persona en el proceso de la maduración. Pero primero, antes que eso, ese proceso lleva muchas cosas que nosotros tenemos que cargar. Por ejemplo, Pablo lo dice, a los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Y dolores de parto se refiere a todos estos problemas. Y nosotros tenemos que tener la madurez para aguantar todos estos problemas. Pero a veces nosotros no nos aguantamos ni nosotros mismos, ¿cómo vamos a aguantar a los demás? En pocas palabras, para yo poder ayudar en el proceso de maduración a alguien, primero debo yo madurar. Eso es una enseñanza bien chiquitita, pero Pablo lo está diciendo. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Sencillito. Pablo quisiera estar con ellos para solucionar el problema físicamente, para estar ahí y cambiar de tono, hablarles de otra manera, pero por el tiempo, por el distancia no se puede, pero estar sorprendido por todo esto que está pasando. Ahora en el versículo 21 en adelante comienza a cerrar todo esto de las promesas, dando una breve explicación súper rápida para que todos los entiendan, para que todos los que están ahí los entiendan. En el versículo 21 hasta el 31 habla del antiguo pacto. A ver, dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Está preguntando aquí, ustedes que quieren estar bajo la ley saben de la ley, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Y en el versículo 22, pero me gustaría primero explicar qué es porque aquí lo pronuncia, una alegoría. Una alegoría es una forma literaria en la cual se utiliza para poder transmitir una idea mediante imágenes metafóricas o alusivas y poder enseñar algo, o transmitir una idea. Por ejemplo, en la Biblia se usa fábulas. Una fábula también es una alegoría, en la cual se utiliza historias extendidas para mostrar diferentes verdades. Puede ser una verdad general o puede ser una verdad física, espiritual, por así decirlo. Y él utiliza esta pequeñita historia de estos pactos para enseñar la verdad que él quería enseñar. Una vez explicado eso, comencemos con el 22, 23. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Nos dice 2 cosas. Ustedes recuerdan que en la ley, eso es lo que le está diciendo, yo lo estoy como prediciéndolo. Ustedes recuerdan que en la ley Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad? Uno que había que nacer porque es cosas de la carne, tenía que nacer, y otro que tenía que nacer no por la carne, sino porque ya era la promesa. Sí, y este de la carne nació esclavo, y este de la promesa nació libre. Es lo que le está diciendo. Ahora viene el 24 y 25. Lo que es una alegoría, o en otras palabras, lo que es una enseñanza. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. En el 24 se nos dan muchas cosas. Primero, se nos dice que el primero de estos 2 pactos, el primero proviene del monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? Que se le fue dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí. La ley. Lo que le está diciendo. En tu poca palabra dice, el primero proviene de la ley, la cual da hijos de esclavitud. Esta es Agar.
la ley da esclavos. Porque ahí luego dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, la cual corresponde a la Jerusalén actual. Lo que está diciendo aquí, que Agar es símbolo de la Jerusalén actual en ese momento. Y dice, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Y en ese tiempo, pues la Jerusalén actual, de ese tiempo, que estaban debajo de ¿qué? De la ley. Entonces, más claro que el agua no está. Lo que dice, estos de aquí son, la Jerusalén actual de este tiempo, son un ejemplo, o más bien, ¿cómo le llamo yo? Sinónimo, por así decirlo, de Agar, que es esclava, así como ellos están esclavos bajo la ley. Ahora, ahora viene el 26 con la segunda. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Eso nos dice dos cosas. La primera es esclava y la segunda mujer es libre, por así decirlo. Y esto es sinónimo, la mujer libre, sinónimo de la Jerusalén de arriba, que se refiere a la Jerusalén celestial. Y nos da diferentes características. Nos dice que esté feliz esta ciudad, porque aunque es estéril, son dueña de muchos hijos. Y aunque no ha sufrido dolores de parto, tiene más hijos que aquellas que ha sufrido dolores de parto. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al Apocalipsis 12:3, en el que se nos menciona la Nueva Jerusalén, y la parte por la cual se dice de que es estéril y que se regocije, aunque no ha dado luz a hijos, que se regocije porque tiene muchos hijos, es porque todos los hijos somos nosotros, los cuales somos adoptados para esa ciudad. En pocas palabras, en este país, cuando uno nace con la ciudadanía de este país porque ha nacido en este país. Este país, pues, fue el lugar donde ha nacido. En la Jerusalén celestial, en Jerusalén de arriba, nadie ha nacido allá arriba. Esa ciudad no ha dado luz a nadie, porque todos los herederos de esa ciudad estamos aquí. Los que aceptaron a Cristo Jesús, los que aceptaron la promesa, esos somos nosotros. Por eso esa ciudad tiene muchos hijos, aunque no ha dado luz, porque nosotros somos adoptados por la promesa. Por eso. Entonces esos somos nosotros. Y luego dice, ¿por dónde me quedé? 28. Ok, y dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Nos dicen dos cosas aquí. La primera nos dice, nosotros también somos hijos iguales que Isaac, hijos de la promesa. Pero recuerden, en el pasado estos dos tuvieron problemas, así que ahora también nosotros tenemos problemas. Está comparando la misma situación de hace años con la de ahora. Dice, no se preocupen por esto que hacen problemas, porque incluso Isaac, que era hijo de la promesa, tuvo problemas con el esclavo, así también nosotros, los libres, tenemos problemas con los que quieren ser esclavos. Esto, no se preocupen, es algo que ya ha pasado desde años. Y luego dice, ahora el 30 dice, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí, ¿qué está diciendo? Que es un poco duro. Está diciendo, ignoren a todo esto de aquí que quieren ser esclavos, porque estos esclavos nunca van a heredar lo que nosotros heredamos. Estos esclavos van a morir siendo esclavos y nosotros vamos a morir siendo libres. Y vamos a heredar lo que es. Entonces, y así acaba.
y rápido y sencillo, no es tan complicado, me olvidé tomar el tiempo también. Pero en pocas palabras, esta clase, o del 3 al 4, lo único que vimos fue cómo funciona la promesa para los gentiles y también para los judíos. También aprendimos desde que la ley solo condena y esclaviza. Y la única que libera o que salva es la promesa. Después de todo, la promesa es la esperanza que estuvieron esperando todos los judíos. Es la libertad que nos ha dado a todos los gentiles, y también es el pacto antiguo. Eso es la promesa. So, hasta ahí llega mi parte. No sé si tengan algunas preguntas. Y yo también tengo preguntas. So, hasta ahí llega mi parte. No sé cuánto me demore, no tome el tiempo, la verdad. Pero espero que no sea mucho. 20 minutos. Gracias, 20 minutos, ¿está bien? Correcto. ¿Alguien tiene algunas preguntas? Algo que no se entendió, lo podemos revisar tranquilamente. Igualmente nos toca 20 minutos de espacio también, así que no se preocupen, se libres. Si no preguntan, pues yo voy a preguntar. A los que estuvieran durmiendo, yo me fijé que no estaban durmiendo. A ellos lo pregunté. Hermano Luis, ¿usted tiene una pregunta? Como que vi el que hace la mano durante la enseñanza, ¿no? Y si tengo una pregunta, Bueno, dígame. yo creo que no va a gustar, pero ya que dijiste eso. Bueno, la clave está en que, ¿verdad? Recibimos mucha palabra, pero la clave es tesorarla en nuestro corazón, ponerla en práctica, porque nos llenamos de la escritura, pero tenemos que ser hacedores también. No solo un espejo ilustre por fuera y por dentro la dejamos vacía. Entonces, la palabra es guardarla, y en el tiempo que se necesita, ahí está tesorada para ponerla en práctica en el momento preciso, bien fuera o dentro. Porque ¿cuánto no hemos agarrado palabra y palabra, verdad? Pero los tiempos son difíciles, y vienen los tiempos que ya está cerca la venida de Jesucristo. No sabemos cuándo, pero todos venimos a veces a un paso suave. Venimos a recibir palabra y nos vamos igual. Entonces Dios quiere que tengamos contundencia y seamos más precisos y más maduros. Somos muy inmaduros. Sí, como lo decía Pablo, tenemos que madurar en estas cosas, que guarden estas palabras. ¿Qué pasa si el Señor viene mañana, viene en 20 días, en 15 años? Entonces ahí va a ser el día grande que dice, espantoso, porque me quedé. ¿Qué hago yo aquí solo? La gran tribulación, ahí está el día del crujir de dientes y va a ser doloroso. Sí, gracias hermano, sí, por recordarlo, sí, tiene razón. Es lo que se debería hacer, incluso la Biblia misma lo dice. ¿Alguien tiene alguna otra palabra? ¿Alguna otra pregunta más bien? ¿Quedó todo claro? ¿Y si yo hago preguntas? A ver, la primera. ¿Y ahora quién le preguntará? Hagámoslo. ¿Cómo lo hacemos? Hermano Mario, a ver. Permíteme, solo. No sé si puedes aclarar el versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama al Padre. Dice lo simple, dice, por cuanto ahora que aceptaron a Cristo Jesús, son hijos. Y por cuanto son hijos, Dios ha enviado al Espíritu Santo. Sí. ¿Cuál era la duda? No solo que lo aclarara. ¿O que era el Espíritu Santo? Sí, es el Espíritu Santo. Amén. ¿Otra pregunta? Right. Tengo dos. Habías dicho que Pablo se hizo como ellos, y incluso dijiste que Pablo vivía sin obedecer la ley. No. ¿Podrías sondar en eso? No obedecer, más bien, no sin obedecer la ley, sino sin la ley. Si regresamos al capítulo... Pero, ¿Pablo obedecía o no obedecía la ley? A ver, hay que entender la ley. Por ejemplo, yo, voy a ponerme un ejemplo yo. Yo, desde que nací, nunca he tenido la ley, porque yo no he heredado la ley, yo
no soy judío. Ahora, aunque no tengo la ley y yo no estoy con dioses paganos, ¿estoy sin la ley? No, pero Dios dice que Él no vino a abrogar la ley, sino Yo en cumplir la ley. La ley es buena. ¿Estoy yo sin la ley ahí? Yo no tengo la ley, pero ¿estoy yo desobedeciendo la ley? No, pero Brian, no te me vayas tan lejos. Estoy hablando de Pablo. Sí. Porque mencionaste que él dijo que vivía no sin obedecer la ley. Él vivía sin la ley, o sea que no iba estrictamente por la ley. Pero el hecho de que no iba estrictamente por la ley no significa que él hacía otras cosas. Por ejemplo, como obedecer a otros dioses. A eso no. Pero, por ejemplo, podía comer cualquier cosa, y la ley no lo permite. Ahí no iba estrictamente. Incluso Pablo mismo dice en otros versículos que agradezcan por la comida y santifiquen la comida. No pregunten, santifiquen la comida. Él comía, y incluso él santificaba la comida y comía. Y en los judíos no se podía comer ni con los gentiles, peor la comida de ellos. En ese caso, él estaba sin la ley, pero no significaba que él se restringía estrictamente por la ley y que dejaba eso. No, él algunas cosas pues actuaba como que si la ley no estaba, y actuaba normal. Comía, convivía con ellos cuando no se podía, pero él convivía, él actuaba sin la ley, estaba actuando como que si no estuviera la ley. Y eso, nada más simple y sencillo. El hecho de que diga sin la ley no significa que, que él vaya sin dioses o vaya en contra de Dios y cosas así, no. Simplemente actuaba sin la ley. O sea, de que el hecho, yo creo que lo que tratas de decir es de que no es que él no obedecía la ley, sino que él se regía bajo la promesa que recibió exacto del Señor Jesús, porque quedamos de que la ley fue hasta cuando la promesa llegó. Okay, entonces, y hoy en día todavía hay cosas que nosotros cumplimos en la ley, pero hay que tener en cuenta que la ley está separada por leyes civiles, leyes morales y leyes hasta de limpieza, ¿cierto? Entonces, de purificación y de las fiestas que ellos tenían. Se regía bajo leyes morales. Exacto. Entonces, a eso es. Ahora él vive bajo la promesa, ¿no? La ley de la promesa. Vamos a decirlo así. Tengo otra, porque habías dicho algo que no me quedó claro. Habías dicho que no se habían formado, que todavía no se habían formado, que Cristo no se había formado en ellos. Pero si lees el 4.9, lee el 4.9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ok, entonces ahí dice que sí conocieron a Dios, sí, pero luego me dijiste que no habían sido formados. O sea, ¿cómo en un lado dice que sí conocen y luego en otro decís que no conocen? ¿O conocen o no conocen? El hecho de que conozcan no significa de que se hayan formado. Uno puede conocer todas las escrituras o conocer a Dios de esa manera, pero lo que está diciendo aquí es básicamente que estaban regresando. Ellos estaban, se les fue entregado el conocimiento sobre la salvación y todo eso. Bien, pero en vez de seguir eso, estaban siguiendo lo que otros les decían. Y estaban siguiendo, incluso regresando pues, volviéndose a ser esclavos como eran antes. No es que ellos simplemente no conocieron, sino si ellos conocieron y aceptaron el mensaje, solamente que lo estaban dejando. Eso era todo. Y cuando lo dejan, pues uno regresa a donde comenzó, a ser esclavos. O sea, conocieron de Dios. Sí, pero estaban volviendo. Estaban volviendo al mundo. Sí. Por eso dice, ¿por qué queréis volver a la esclavitud? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el versículo 1, ¿okay? Donde compara, ¿verdad?, la niñez espiritual de los Gálatas, ¿verdad?, en lo que es el conocimiento de Dios, en lo que es el conocer a Dios y el acercarse a Dios, en la relación que ellos estaban teniendo con Dios. Entonces tiene que ver un poquito con eso. Yo creo que es... porque la persona que es madura y que ha crecido en Dios, se le hace muy difícil volver atrás. Entonces, cuando uno es inmaduro y cuando uno es muy niño todavía, cualquier cosa lo mueve.
¿verdad? Y eso es bíblico. Cualquier cosa lo mueve y lo conmueve y lo remueve y lo zambalea, lo mueve para todos lados, ¿no? Entonces yo creo que tiene un poquito más de relación con eso, ¿no? Con la vida espiritual de ella. Ajá. Okay. So, ¿alguna otra pregunta? So, básicamente, ¿cuál era la enfermedad que tenía? Porque ahí dice en el capítulo 13, dice que ustedes saben que a causa de mi enfermedad del cuerpo, yo prediqué el evangelio. ¿Ok? Eso es lo que dice. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. El punto es de que no se dice en este versículo ni tampoco en otros de que es, algunos dicen que era con los ojos, hay otros que dicen era una úlcera o algo así, y la verdad la Biblia no lo dice específicamente es esto y esto y esto, sino que hay muchas cosas que hace referencia, pero si no lo dice pues no podemos decir algo. Ahí nos dice que sí tenía una enfermedad, y hay otros que, y incluso más adelante habla sobre los ojos, y hay otros que dicen que él tenía una úlcera, cual se la había pedido 3 veces a Dios y Dios dijo que no, y cosas así. So, tenemos dos cosas, pero... Una úlcera, no dice... Sí, no diría que tenemos una respuesta concreta, simplemente lo dejamos ahí. Ok, pero de acuerdo a lo que dice ahí en el versículo de más abajo, él dice que si fuera por ustedes me hubiesen dado hasta los ojos. So, él está aludiendo que tenía una enfermedad a los ojos. Y si nosotros vamos a la conversión de Pablo, ¿verdad? O de Saulo, vemos que él quedó ciego y que posiblemente nunca tuvo una restauración completa de su vista. Posiblemente. Sí, sabíamos que tenía un aguijón, ¿verdad? Pero tampoco la úlcera yo nunca la leí por ahí. Bueno, yo también estoy parafraseando, pero sí tenía un aguijón. Pero sí, es algo que no lo podemos concretar, lamentablemente. No se nos da la información adecuada o directa para poder concretar. Ok. Él quedó ciego 3 días. Sí. Cuando fue Ananías y le puso la mano. A ver, bueno, si no tienen más preguntas, me gustaría comenzar con una pregunta, ¿verdad? Es que soy muy mal escogiendo, la verdad. No, pregunta nomás. El que la tenga que lo por grupo. Claro. Ok, entonces, la izquierda. Y luego vamos así, de izquierda a derecha. So, la primera pregunta, ¿de qué manera comparaba Pablo la heredad tan fácil de nosotros en los primeros versículos? ¿De qué manera lo comparaba la heredad de nosotros en los primeros versículos? ¿La heredad o heredad? Heredad. Está en el primer versículo. A un niño. Sí, pero ¿alguien que lo responda por allá? Sí, a este. ¿Como un niño? Ok, como un niño y como cuál. Lo comparaba con igual a cuál. A un esclavo, sí. Es la manera que él comparó la heredad, que es igual a un niño como un esclavo. So, la segunda para la fila del medio. ¿Cuál era el temor de Pablo con respecto a los gentiles? O más bien con respecto a los versículos del 8 hasta el... ¿Podrías hacer la pregunta con otras palabras? Sí. No, ahorita voy. Quiero darles los versículos para que puedan buscarlo y no se les sea tan complicado. Que volvieron a la esclavitud. So, del 8 al 20, en eso estoy. Que no vamos a leer. Es que si les doy más El temor era que los gentiles no volvieran a la ley, a la esclavitud. Ya, ese era. Yeah. Ya me creí que iba. Que si le daba más problema. Ok. Para la última fila. Dice: ¿cuál era la actitud de los gentiles cuando recibieron el mensaje? ¿O cuál es la actitud de los gálatas cuando recibieron el mensaje? Lo dice del 9 para adelante. ¿Mande? Que eran celos y los sirvieron con... Hay una palabra, si me dicen la palabra les doy. La palabra específica que dice en el versículo. Creo que ya les digo dónde está el versículo.
el 15. La pregunta era, ¿con cuál actitud Satisfacción. los gálatas recibieron el mensaje? Con satisfacción. Satisfacción. Y la satisfacción viene con diferentes otras características. Cuando usted come y se satisface, ¿cómo está? Alegre, tranquilo, satisfecho. La cuarta. ¿Cuál era la reacción de todos los que querían seguir la ley cuando Pablo se acercaba a los gálatas? ¿Sí me escucharon? ¿Cuál era la reacción de todos los que querían seguir la ley cuando Pablo se acercaba a los gálatas? Comienza con la C. Celos. Celos, me tenían celos no dice Pablo mismo lo mismo, ellos tienen celos, pero no para bien, solo para separarlos de mí. Está bueno, hijo, está ahí va. ¿Cuál fue? Chocolate de regreso. Yo estoy dando la respuesta. Dios lo puede todo. ¿Cuál fue el motivo por el cual Pablo comparó la situación de Ismael e Isaac? ¿Cuál fue el propósito de esa comparación? De dos pueblos. Del esclavo y un esclavo Sí, la libre. Enseñar la promesa. Okay, ahí sí la tiraron, entre todos poquito a poquito. ¿Qué les dio Pablo con respecto a la herencia a los que son igual que Ismael? ¿O qué les dice Pablo con respecto a la herencia a los que son igual a Ismael? Que están en esclavitud. Y que no van a heredar nada. Ya está, no van a heredar nada. Faltan 10 preguntas más. No, eso te está todavía, solo 6 nomás. Si no tienen alguna otra pregunta, supongo que hasta aquí concluye la clase. Está bien, Brian. Ok, Brian. Amén. Usted entiende a Brian, ¿verdad? Sí. Usted sabe que es joven y que todo eso. Qué suavecito, como el güey que tría. Amén, qué bueno. Que Dios nos siga ayudando. Entonces, estudie el capítulo 5 para el próximo viernes. Ok. Posiblemente, vamos a verlo. Todo depende de cómo estemos con la reunión de negocio el miércoles. El viernes tenemos servicio regular. O si no, ¿verdad? Nos vamos a tomar un ratito más para seguir con la reunión de negocio. Ok. Pero todo depende de cómo estemos el miércoles. Por eso quiero empezar temprano para terminar ya su one chat. Ok. Amén. Un chat y terminar. ¿Ok? Amén. Gracias, Brian, por la enseñanza. Amén. ¿Usted aprendió algo? Amén. ¿Sí? Ok, por lo menos aprendió que existe Gálatas capítulo 4. Amén. Pasamos a algunos... nos vamos de los hermanos que están conectados a Facebook, nos están viendo por allá por Colombia, en Chile, nos están llamando. Amén. Saludos a todos, un besito. Cuídense.